Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en otro capítulo más de ¿Quién dijo? Hoy tenemos la fortuna de conversar con una persona que ha dedicado casi 4 décadas de enseñanzas en un mundo que ha cambiado radicalmente desde el GIS, el cuaderno, hasta las pantallas y plataformas digitales. Ella ha sido testigo, guía, protagonista de esa transformación dentro de las aulas. Su experiencia no solo abarca conocimientos, sino también valores, vocación y adaptación frente a los grandes cambios tecnológicos que han marcado en la educación. Trataré de escuchar, aprender y reflexionar un poquito de su vida en las aulas a alguien que sigue dejando huella. Bienvenida, Patti Riverol. Muchas gracias, Connie. Vamos a empezar desde el principio, Miss Patti. Te voy a decir Miss Patti. A mí me encantaría saber ¿cuántos años tenías cuando empezaste a dar clases? Me es difícil contestarte esa pregunta porque creo que siempre estuve en la enseñanza. Desde que estaba yo chiquita organizaba mis cursos de verano con mis vecinos. Entonces siempre empecé, daba apoyo para las tareas a los hijos de las amigas de mi mamá, ¿no? Cuando yo estaba en la preparatoria. En la universidad trabajé en el INEA con educación para adultos todo el tiempo, pero bueno, digamos que formalmente desde 1992, que ya es mucho tiempo. 92, sí, ya es mucho tiempo. ¿Y cómo era dar clases en ese tiempo? O sea, ya como en 1992, porque la otra parte fue como parte de tu formación y como para darte cuenta que sí querías estudiar esto, ¿no? Sí, y que reafirmaba yo mi vocación, pero bueno, ya en 1992, pues las clases eran, si vamos a hablar de tecnología, pues usábamos todavía el proyector de acetatos, por ejemplo. ¿Cómo crees? ¿No? Hacía yo mis diapositivas. Me acuerdo cuando empecé a hacer algunos a color, ya era, wow, la super tecnología, ¿no? Porque antes solamente los sacabas a blanco y negro. Todavía llegué a utilizar un aparato gigante, que ya no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero que proyectaba cuerpos opacos. Entonces desde el libro lo proyectabas ahí, pero era una cosa que incluso hasta me esguincé un brazo, déjame contarte. ¿Cómo crees? Una vez que intenté cargarlo, porque era un mastrote gigante. ¿Y qué era lo que dabas? O sea, ¿en qué clases? Pues fíjate, empecé en 1992 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y daba cursos de introducción a la psicología, de relaciones humanas. Después di clases de capacitación y adiestramiento. Me empecé pero ¿sabes qué? Que me faltó una pregunta importante. ¿Cuál es tu formación? O sea, ¿qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Educación. Y después, bueno, me he tenido ya muchos diplomados y maestría en la misma área, en educación. Creo que esa siempre ha sido mi línea. Porque entonces, hay gente que llega por casualidad a la educación. Yo escogí llegar a la educación. Oye, pero a ver, ahora dime una cosa. Me decías, cuando tú estudias licenciada en educación y tienes como muchas ramas para dar, porque me decías que dabas como esta parte de psicología y otra cosa, ¿así es? Bueno, Ciencias de la Educación tiene una súper amplia gama de vertientes a las que te puedes dedicar. Desde la educación formal, escolarizada, desde la educación no formal, desde la educación en la empresa, por ejemplo, de educación a distancia. O sea, la verdad es que la educación abarca muchísimo. O sea, y esta parte de dar clases en ese momento es lo que me decías, ¿no? Que usabas este tipo de herramientas para dar clases. ¿Había algo más? O sea, aparte del GIS, el pizarrón, ¿no? Pues yo creo que era eso, y después yo en la universidad aprendí un programa súper complicado, que es lo que ahora podrías hacer en PowerPoint en 5 segundos, pero programabas unas pantallas así, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el programa, pero ahí hasta me contrataron en la universidad para hacer unas presentaciones de repente. O sea, esas eran las herramientas que usabas tú para dar clases en esos momentos. Así es. O sea, estamos hablando de 1992 todavía. Sí. Los 90. Algo que recuerdes como con mucho cariño que en esa época como que marcó tu parte de educación. O sea, como decir, a mí me gustaría o en ese momento recordar qué fue lo que reafirmabas que seguías queriendo dar clases.
Ay, pues es que desde la universidad, el trabajar con adultos, en trabajar en la educación para adultos, cuando trabajé 5 años, la verdad creo que me dejó ahí muchas satisfacciones, porque ahí sentía yo que realmente estaba yo en el servicio, ¿no? Que veías cómo cambiaba la gente, porque aparte, pues, el programa que se utilizaba en esa época en el INEA, que era la palabra generadora, no era solamente enseñar a leer y escribir, sino que era despertar conciencias, a tener pensamiento crítico, creativo, y creo que ahí reafirmaba yo mucho que eso quería yo hacer. ¿Y por qué no te fuiste por la parte de la educación para los adultos? Pues aunque sí fue muy satisfactoria, la verdad es que yo en esa época me quería comer el mundo y creo que quería probar de todo. Como todos, ¿no? A esa edad. Entonces, bueno, y la oportunidad salió en la Universidad de Tlaxcala y estaba yo muy chiquita, porque tenía yo 21 años cuando empecé a trabajar. Ajá. Y pues mis alumnos tenían 18, 19, okay. ¿No? Estaba yo muy chica, pero me gustó mucho que había esa línea todavía, como que existía cierta admiración, voy a decirlo así, ¿no? Claro, y por gente como más o menos de la edad. De la edad casi. Ajá, eso está padre. ¿Cuándo empezaste a notar que empezaron a ver los cambios tecnológicos? Pues yo creo que, bueno, desde la universidad yo llevo una clase que se llama Tecnología Educativa, por ejemplo. Okay. Y entonces siempre se ha hablado de incorporar las tecnologías, sobre todo pues ya vislumbrando el siglo XXI, ajá. ¿No? Siempre se habló de utilizar esas tecnologías dentro de la educación, uh-huh. Para la educación y desde la educación, ¿no? Pero yo creo que el momento que sí es un parteaguas terrible es la pandemia. Okay. ¿No? Porque aunque siempre se habló de incorporar y aunque había habido muchos cambios ya en la educación, creo que la pandemia pues nos obligó sí o sí, te tenías que montar a esto, porque si no dabas clases en línea y si no revolucionabas esas clases en línea, sí. Pues entonces ya te quedabas atrás. Y creo que a partir de ahí pues ya no se puede dejar. Sí, estás hablando ya como de una época muy cercana. A mí me gustaría que nos platicaras y sé que dabas clases en las universidades. Entonces, ¿ahí había oportunidad o empezaste a notar algún cambio de la tecnología? O sea, ¿empezaste a aplicarlo y empezaste a notar que sí estaba teniendo como mucha fuerza mucho antes de la pandemia? Sí, a lo mejor no la fuerza de la que te estoy diciendo después de la pandemia, ajá. Pero yo creo que siempre se empezó a notar, pues desde que empezamos a utilizar internet, por ejemplo, ajá. ¿No? O sea, antes no era tan fácil el acceso a la información, ajá. Ahora se volvió mucho más fácil, la comunicación por medio del correo electrónico también era muy fácil, hacer grupos, me acuerdo que empezamos a hacer grupos en redes sociales que ya existían, por ejemplo en Facebook, ¿no? Uh-huh. Pero ya hacíamos grupos de estudio para las tareas o para compartir artículos. Teníamos toda la información de todos los artículos. Cuando yo estudié, por ejemplo, iba yo a la biblioteca, buscaba yo en el fichero, teníamos un tesaurus, se llamaba, para buscar algunos artículos, sí. ¿No? Y pues después, pues ya en internet, pues googleabas y ponías un título, por ejemplo, y te desplegaba no sé cuántos artículos, temas, libros. Entonces, bueno, ahí el reto era discriminar esa información, claro. ¿no? Pero bueno, yo sí creo que a partir del internet, pues ya esto se revolvió. ¿Tú crees que sí se perdió esta chispa de buscar en una biblioteca, de ir a una biblioteca, de hojear un libro? O sea, ¿sí crees que haya tenido como repercusiones hoy en día en la parte de la tecnología, en la parte de la educación? Pues mira, yo sí creo que pues cuando llegan los cambios y revolucionan la manera de hacer las cosas, pues hay que montarse en esa manera de hacer las cosas. Claro, es adaptarse. ¿No? Y yo creo que no solamente es adaptarse, sino que te permite ver un poquito más lejos. Es como subirte en los hombros de alguien, ¿no? Y entonces poder ver más lejos de lo que puedes. Obviamente que las habilidades que tenías para ir a la biblioteca, buscar, son distintas, ¿no? Porque yo di, por ejemplo, la clase de metodología de la investigación en una época en donde ya no iban al fichero. Ajá. Y mi programa decía cómo hacer una ficha bibliográfica, ajá, ¿no? Por ejemplo, y creo que eso pues ya no correspondía. O sea, ¿y no puedes adaptarlo a una ficha bibliográfica hoy en día, hacer una búsqueda para internet? Sí, y de hecho se hacen muchas fichas, digamos ya digitales, ¿no? Okay. Que te pueden servir para recopilar información. Pero creo que
pues sí hay que montarse a lo que está hoy en día también. No decir que todo lo de atrás fue mejor, ¿no? O sea, porque a mí me tocó vivirlo, yo te puedo decir que el proceso era uno, pero pues creo que los que viven ahora y que tienen unos procesos distintos, hay que adaptarse a eso. Esa parte está muy padre lo que dices, estamos adaptando, no lo que yo viví fue bueno ni malo y ahorita hay que... O sea, ¿qué podrías decir que extrañas o que valdría la pena seguir manteniéndolo hoy en día con tantos cambios que hay? Fíjate, porque te digo, después de la pandemia, pues ya nada fue igual. No. Ya ahora sí todo y las pantallas ya son parte de la vida de los jóvenes, ¿no? Sí. De nosotros mismos, pero yo creo que los procesos continúan, o sea, hay procesos neurológicos que deben de continuar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una lectura, ¿no?, de un artículo, extraer información, buscar cuáles son las ideas principales, cuestionarte algunas cosas que dicen ahí, que solamente pedirle ahora a un ChatGPT, por ejemplo, a una inteligencia artificial, que te resume y que te desglose, ¿no? Entonces creo que hay procesos, hay cosas, yo no estoy de acuerdo que en las escuelas que de repente dicen ahora todo tecnología y ahora vamos a utilizar tabletas para todo, no creo que sea lo correcto, por varias cosas. Una, por los procesos. Tus procesos neuronales son los mismos. Así es. ¿Ok? Y no importa la época. Y necesitas tiempo para el aprendizaje. O sea, tampoco vas al mismo tiempo que la tecnología. O sea, tus procesos no van al mismo tiempo. Uno. Y otra, pues porque los vínculos que se generan, ¿no?, socialmente, en la parte social, tampoco creo que tengan sustituto. ¿A qué edad tú recomiendas, como maestra con tanto tiempo estando en la parte de la docencia, que puedan estar, no puedes tapar el sol con un dedo, sabemos que la tecnología está ahí, que es parte de... ¿A qué edad tú empiezas, o en la parte de la edad, a combinar esta parte de la tecnología, de las pantallas? Ay, pues mira, yo definitivamente sí estoy en contra de que la primera infancia, digamos, hasta, no sé, cuarto, quinto de primaria, se utilice. Es muy triste, la verdad, ver en un restaurante el niño que le dan la tableta, ¿no?, para que se entretenga y no moleste, ¿no? Y pues es parte de aprender a socializar, de aprender a autorregularte. Todos estos procesos que te digo que no se pueden sustituir, ¿no? En la escuela donde yo trabajo, por ejemplo, no está permitido utilizar celular ni siquiera en secundaria. Y eso había sido una parte criticada, porque pues por los padres de familia, por mucha gente, ¿no? Sin embargo, ahora muchísimos países están regresando a eso. Muchos países están prohibiendo el celular, ¿no? Están prohibiendo el celular dentro de las escuelas, pues porque se dieron cuenta que deja de haber estos vínculos, esta interacción social, y la escuela se creó para socializar. Exactamente. Principalmente. Sí. ¿Y tú crees que ahora, efectivamente, como bien lo dices, tristemente la parte de los papás, que es muy fácil darles una pantalla o para que los niños se entretengan, ¿crees que esto afecte en la parte del aprendizaje del alumno? Sí, hay estudios que ahorita no te puedo citar, pero porque hay hasta la epigenética, que ahora dicen que es pseudociencia, ¿no? Pero que dicen que hay incluso modificaciones hasta nivel ADN. O sea, no es lo mismo que un niño vea rodar una pelota y que aprenda ese proceso, a que lo vea en una pantalla donde lo ve solamente en una dimensión. Claro. Y aparte estás como cuadrado, ¿no? No sales de esa parte. Sí, es una dimensión. ¿En algún momento tuviste resistencia a la parte de la tecnología? O sea, hubo un momento en el que decías, no, esto no vale la pena, esto vamos a seguir trabajando con esta parte. Pues yo creo que resistencia como tal, ¿no? Me gusta, de hecho creo que me gusta buscarle, me gusta subirme, pero hay veces que sí es abrumador, porque ya hay tanto que ya dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Que sí, que no. Así es. Creo, ¿no? O en la educación también estás en un mundo competitivo, en donde si la escuela de enfrente se monta mucho la educación, a lo mejor, a la tecnología, a lo mejor es lo que vende, ¿no? Y entonces los procesos, ¿no? Pero yo creo que es importante hacerlo en lo que cree uno. Y creo que mantener los procesos es importante. No dejando lejos la tecnología, por supuesto. Claro, es parte una combinación. De claro, sí. Como te digo, no puedes tapar el sol con un dedo, pero
sí es muy importante que la escuela en donde tú quieras que tu hijo estudie tengan la gente de la docencia tenga muy claro de qué manera hacer esta combinación, ¿no? Porque yo sí creo que la parte social se está perdiendo hoy en día y qué padre que haya escuelas que se resisten a esa parte, ¿no? Que sí tienen esta parte de combinar, ¿no? Y a lo mejor hay un momento en que no nos vamos a resistir, ¿no? Yo digo, ahora ya no ligas en una fiesta, ahora es a través de páginas en internet y a lo mejor tendremos también que adaptar nuestro pensamiento a lo que soy. ¿Crees que valga la pena, Pati? Yo creo que sí es parte de la adaptación. Yo creo que también, así como nosotros aprendemos de estas nuevas generaciones, creo que vale la pena dejarles o platicarles un poquito de lo que nosotros vivimos y de cómo efectivamente hoy en día somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, tenemos esta parte de relación con otra persona por lo que nos tocó vivir, ¿no? Yo estoy como en este dicho que digo, la tecnología está padrísima porque nos vino a facilitar muchas cosas, pero también creo que es importante que nosotros usemos la tecnología, no que la tecnología nos use, ¿no? Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿crees que ha cambiado la autoridad de un profesor hoy en día con la llegada del internet y los dispositivos móviles? O sea, ¿tú crees que haya afectado ahora esta autoridad? Pues yo creo que no solamente por los dispositivos móviles y por la tecnología, sino hay como muchos factores sociales en donde los adultos hemos dejado de tomar nuestro rol de adultos. Y entonces en padres de familia, profesores muchas veces, ¿no? En donde los jóvenes también se sienten perdidos porque requieren un referente. Entonces creo que lo que sí es así importantísimo es retomar ese rol de adulto con esa autoridad de la que tú estás hablando, ¿no? Y creo que no se debe solamente a la tecnología, se debe a muchísimos factores sociales. Sí, ¿crees? Porque hoy en día, como bien lo decías hace rato, esta parte de que todo buscas en internet, ¿no? Hoy en día puede un alumno, si un profesor osó, ¿no? A lo mejor levantarle un poco la voz y a lo mejor busca en internet como esta parte de, ¿no? Como que tienes mucho más acceso a ese tipo de cosas y entonces yo ya llego como con más poder. ¿Crees que ha cambiado en ese sentido o no? Yo creo que lo que sí se ha revolucionado es la manera de interactuar en la enseñanza. O sea, ya no es el profesor el que llega y da un montón de información, porque entonces sí resulta sumamente aburrido, porque ya la información la tienes al acceso muy rápido y de mucho mejor manera de la que te puede dar el profesor. Yo creo que la manera que ha revolucionado la enseñanza es esa manera en la que interactúas. Ya no es porque lo digo yo que soy el profesor y te callas, ¿verdad? Sino que tenemos ahora que sí que dialogar, sí que dar razones. Creo que eso también es correcto, ¿no? Aunque poner límites a veces implica no ahondar mucho en las razones, ¿no? Pero creo que más bien es la manera en la que interactúas o la manera en la que se debe de plantear la autoridad. O sea, eso es lo que crees que ha cambiado, porque antes sí había como una autoridad de es lo que yo digo y ya. Sí, o antes aventabas el gis, que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? O sea, antes aventaban el gis y el borrador, y entonces claro que te callabas, pero tampoco creo que haya sido la manera. ¿Tienes algún método tradicional que tú crees que valga la pena seguirlo trabajando? Yo creo mucho, y hay algunos estudios que lo comprueban, en seguir escribiendo a mano, por ejemplo, es importante, ¿no? Las conexiones que haces aquí con tu mano son diferentes a cuando lo haces en una computadora, por ejemplo. Las relaciones humanas, el vínculo, yo también creo que eso tiene que ser presencial. Sigo creyendo mucho en eso y sigo creyendo en que es muy fácil esconderse a través de una pantalla para cortar al novio, para pelearte con una amiga, para juzgar o criticar muy fácil. No, pues también tienes que tener el proceso de sudar, de que te dé miedo, de ver a la cara, de ver a los ojos, ¿no? Y decirle, no estoy de acuerdo con esto, quiero poner un límite. Pero ahora pues ya también las redes sociales se nos va de control muchas cosas. Sí. ¿Tienes algún consejo que le darías ahora a
pues a los estudiantes que están en la carrera en la que tú elegiste o a los nuevos docentes que están jóvenes. Ellos están entrando ya a una época en donde todo es tecnología. Uh-huh. ¿Hay algún consejo que tú les darías como de la vieja escuela, como esta parte de a mí me ha funcionado, ¿no? Esto porque tengo tantos y este es el resultado que yo he tenido? ¿Hay algo que tú les puedes decir? Pues mira, no tanto como consejo, pero creo que la docencia actualmente se ha desprestigiado muchísimo. Y tan se ha desprestigiado que en lugares como en España, como en Estados Unidos, hay escasez de profesores, ¿no? Ahorita hay una búsqueda terrible. Nadie le quiere entrar a la educación, pues porque implica mucho trabajo, a veces poca remuneración, uh-huh. Generalmente poca remuneración, implica pelearte con los papás, con los alumnos, con los docentes. Mucho compromiso, ¿no? Mucho compromiso. Entonces, ese es más bien lo que yo creo que si te quieres dedicar a esto, necesitas tener vocación, y vocación se tiene que traducir en compromiso y en pasión por el otro, por querer que de veras, o sea, por interesarte genuinamente en el otro, porque no es fácil, de verdad no tiene recompensa inmediata, ¿no? Cuando te dedicas a esto y dentro de 10 años te encuentras a alguien que fue tu alumno y ves lo que se convirtió y a veces te agradece, pues eso sí no tiene precio, de verdad, pero no tiene una recompensa inmediata. Ahorita que lo estás diciendo, que con esta parte de la tecnología, que tienes todo a la mano, ¿tú crees que las escuelas tengan que hacer un cambio? Lo dijiste hace rato, la parte de las escuelas es la parte de la socialización, que es muy importante como ser humano, ¿no? Pero ¿crees que vaya a haber como un cambio muy significativo en la parte de la educación con esto que tenemos ya la tecnología y que tienes toda la información a la mano? Pues se habló incluso de que la escuela desaparecería, ¿no? Y hay teorías a favor de que la escuela desaparezca, porque dicen que Iván Illich, que es antes de la pandemia, decía, ¿no? Y decía que hablaba por una sociedad desescolarizada, porque decía que lo que afectaba a tu educación era justamente la escuela. Sin embargo, yo creo que no va a desaparecer, ni puede desaparecer la figura de los maestros, pero sí tenemos que modificar la manera en la que enseñamos, en la que aprendemos, ¿no? O a lo mejor también, Miss Patti, yo creo que cambiar, digo, hoy a mi edad, ¿no? Te pones a pensar que, pues a mí nunca me gustó la química. Es algo que no me hubiera gustado ni siquiera cursar. A lo mejor sí me hubiera gustado que me dieran una materia diferente en la que yo hoy en día pudiera seguir trabajando, como puede ser la parte de las finanzas, ¿no? Uh-huh. Cómo tener unas finanzas sanas, como diferentes cosas que te hacen como ser humano. Hoy que dices la parte de socialización, pues a lo mejor hacer como una materia que tenga que ver con la parte social, o no. Creo que le daría yo mucho más enfoque a eso, ¿no? Para que cada una de las personas, porque efectivamente aún teniendo esta tecnología y teniendo todas las herramientas que tienes para desarrollar, no tienes como muy claro qué es lo que te gusta a una edad corta, ¿no? Y si tienes una materia en donde desde chico te están diciendo por dónde, ¿no? A lo mejor sería como esta parte de modificar la escuela, ¿no? Y que tenga que ver mucho con la parte de las autoridades grandes, ¿no? Secretaría de Educación Pública, que tengan que buscar la manera de cambiar esa parte de educación, ¿no? Mira, tuviste que haber cursado química para saber que no te gustaba. Okay. Y tuviste que haber tenido ese proceso de esforzarte en aprenderte la tabla periódica tal vez o lo que sea, para también poder tener herramientas para resolver en tu vida de otra forma. ¿No? Entonces creo que eso es importante. Sin embargo, de verdad ya existe, ya no es que vaya a revolucionarse, ya existen, que dicen las universidades Netflix, porque es más o menos esto. La televisión era diferente cuando estábamos pequeñas, ¿no? Que ahora, que tú ves el programa que quieras a la hora que quieras. Así. Y así está en las universidades ahora, en donde tú armas tus propios programas, por ejemplo. Ya existen ese tipo de universidades. Eso es en la universidad.
Ok. En la primera etapa, que es la primaria y la secundaria, ¿crees, obviamente, lo que me acabas de decir, que no lo había pensado de esa manera? Muchas gracias, Miss Patty. Que tiene que ver, siguen teniendo que ver esas materias, pero a lo mejor en una preparatoria, una tercero secundaria y en una preparatoria hacer un cambio para que efectivamente ya vayas como mucho más alineado a lo que quieres. Y creo que también ya se han hecho muchos cambios, o sea, ya actualmente no se trabaja tanto con las asignaturas tan por separado, sino que trabajas por proyectos transversales, por ejemplo, ¿no? En donde te dan un desafío, ¿no? Un desafío y entonces tienes que hacer uso de algo de química, algo de matemáticas, pero también algo de ciencias sociales para poder resolver ese problema, por ejemplo. Y entonces ya tener esos proyectos integradores hacen que tu aprendizaje también sea integrado, ¿no? Porque el conocimiento no es fragmentos. O sea, cuando tú tienes en la vida real una situación que resolver, no te vas, solo es de matemáticas, ¿no? Sino tienes que buscarle de aquí para poderlo resolver. Y creo que eso ya existe, o sea, ya se da así. Ahorita que ya tiene muy poquito, pero que ya existe la inteligencia artificial, ¿tú crees que vaya a tener otro, como la parte de la pandemia, que fue un boom, como lo dijiste al principio, fue como un cambio muy radical en la parte de la educación y en la parte de la vida, ¿no? ¿Crees que la inteligencia artificial venga otra vez a dar como una revolución? ¿Cómo crees que vaya a ser en la parte de la educación? Una súper revolución, porque además desde que apareció ahora ha sido mucho más rápido que cuando llegó el internet incluso, ¿no? Entonces, claro que nos tendremos que montar a eso. Yo apenas me estoy empezando a montar, ¿no? Me parece una herramienta sumamente útil, pero que todavía requiere de mucha inteligencia natural, en donde necesites pues saber discriminar esa información, saber hacer tu prompt, ¿no? O sea, poder decir qué es lo que requiero, necesito habilidades de comunicación para poderme comunicar con la inteligencia artificial, necesito poder discriminar qué sirve, analizar, criticar, pero también me sirve para dialogar y para tener unas conversaciones con la inteligencia artificial que me pueden llevar mucho más lejos para el conocimiento, ¿no? Pero ¿tú a qué edad crees que sea útil, ¿no? Empezar con la inteligencia artificial. Porque estás de acuerdo que yo creo que un niño de edad primaria, no tiene la madurez para lo que acabas de decir, ¿no? Esta parte de tener una conversación con la inteligencia, ¿sí es como complicado o no? Pues como todo, yo creo que tiene su lado oscuro y su lado claro, ¿no? Entonces, yo asistí a una conferencia donde nos mostraron un niño de primaria, necesita cierto acompañamiento, por supuesto, pero en donde tenía ya terminología genética terrible, ¿no? Porque empieza a avanzar con una conversación en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una duda que, no sé, a lo mejor de por qué hay gemelos, porque hay gemelos, se empieza a convertir en tener un vocabulario ya de genética, de biología, de anatomía, ¿no? Y que claro que un niño de primaria puede lograrlo. Las redes sociales no te dejan tener Facebook hasta que no tienes 16 años, creo que es la edad. Y sin embargo sabemos que hay muchos niños que tienen 7 años y que tienen su Facebook, ¿no? Entonces no hay un acompañamiento. No. Y entonces ahí se sale de las manos completamente porque, bueno, no saben ni con quién están interactuando en las redes, ¿no? Lo mismo creo que va a pasar con la inteligencia artificial, necesita acompañamiento. O sea, lo que tú recomiendas es que está padrísima esta herramienta, pero siempre con un acompañamiento. Yo creo que en una edad temprana. Y creo que un acompañamiento, y creo que como es nuevo y está revolucionando, primero tenemos la obligación los adultos de montarnos a ver de qué se trata. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes, a los que tuviste, a los que tienes y a los que vas a tener en esta parte de la educación tecnológica, Miss Patty? Pues que hay cosas que no se pueden reemplazar. Por ejemplo, los vínculos, ¿no? Una amistad, un noviazgo, hay cosas que creo que no se pueden reemplazar. Gestionar las emociones. Eso solamente se aprende viviendo la vida. Y entonces yo les recomendaría en que la tecnología sea una herramienta para vivir la vida, ¿no? Pero que la vida solo hay que vivirla. Bueno, pues damos por terminado este capítulo. Escuchamos a alguien que ha dejado huella en generaciones, que ha sabido adaptarse sin perder su esencia y que nos recuerda que por encima de toda la tecnología, el alma de la educación sigue siendo el maestro. Muchas gracias, Miss Patty. Muchas gracias a ti, Connie.
Nos vemos pronto en otro capítulo de ¿Quién dijo? Hoy dijo Miss Patty. Dale click a la campanita y nos vemos pronto. Gracias.